tema del modelo. Y también mencionabas que en realidad a veces uno se acostumbra al paisaje y nos olvidamos que no siempre fue así. Tú hablaste de una serie de empresas que tenían otra lógica, de hecho todavía siguen algunas marcas. LAN, Línea Aérea Nacional. Janssen era la industria azucarera nacional. Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Endesa, la CTC, Compañía de Teléfonos de Chile. Entonces, CAP. Hubo la Compañía de Acero del Pacífico. Hubo otro modelo, otra manera de desarrollar, ¿no? Y la pregunta es, ¿hoy día es volver al modelo, Juan Luis, anterior? ¿O es buscar una mezcla para rescatar lo mejor de y entregar elementos redistributivos? Porque a rato no tenemos la caricatura, Estados Unidos es el modelo capitalista, pero parece que ese modelo es mucho mejor que el nuestro, en términos de, por ejemplo, cuando hay abusos frente a delitos económicos, allá los empresarios se van presos. El transporte público, en su mayoría, es estatal o de los estados. Los servicios básicos, el agua potable es estatal, 100% en Estados Unidos. De trenes, y ni hablar en los países nórdicos, que también tienen un modelo socialdemócrata de alguna manera, un socialismo, pero también de la mano no es antagónico el socialismo con la economía. Los precios de los fármacos son iguales en todo el país. Los fija la nación. Los datos de los remedios. Entonces, ¿por dónde pudiese ir la búsqueda de un modelo, dado que va a mostrar una constitución? Porque Eduardo decía una cosa del modelo, pero aquí va amarrado a una constitución que impide los cambios estructurales para modificar o alterar el modelo de los sustantivos. Sí, es que hay una preocupación, Juan Francisco, que tiene que ser una preocupación social, por sobre todo, porque hay que responder y hay que entender que la economía responde a un impacto social, a una sociedad, de tal manera que el modelo que mejor funcione es el que te entrega un mejor bienestar. Aquí en el transcurso de todos estos años nosotros hemos pensado que el bienestar surge a raíz del consumo. Y por eso yo menciono que este es un problema estatal que va más allá del color político. Entonces quiere decir que sectores entienden que si yo entrego una mayor cantidad de recursos, la persona va a estar en una mejor posición. El problema es que hemos entregado todo al mercado y pensamos que todo lo soluciona el mercado. Que en la salud, mirada en esa lógica, pareciera ser que es un bien de consumo, pero la verdad no es un bien de consumo. Y desde los patriarcas de la economía, cuando nosotros hablamos de los economistas clásicos, ni siquiera de estos nuevos economistas como Friedman, como von Hayek, sino estos economistas clásicos, ellos mencionan que el modelo funciona dentro del punto de vista de la perspectiva del comercio, no desde el punto de vista de otras situaciones que en realidad tienen que estar reguladas también por un ente estatal. Entonces quiere decir que nosotros hemos entregado esos derechos, y eso explica muchas cosas, Juan Francisco. Primero, explica por qué los médicos son tan caros. O sea, de repente nosotros vemos que la escasez, porque la salud está entregada al mercado, tienes que, por ejemplo, un psiquiatra que te cobra 60.000 pesos, la consulta. Y eso significa que en realidad no es solamente una consulta, sino que cuando tú tienes un problema relacionado con la salud mental, tú tienes que estar alrededor de, ¿cuántos meses? 6, 7 meses, pagando semanalmente esas 60 lucas. O sea, quiere decir que no hay una conciencia desde la perspectiva social para aliviar las problemáticas de la población. La educación se la entregamos también a un modelo de mercado. Entonces nosotros vemos que en el transcurso del tiempo hay un mayor acceso. O sea, cuando nosotros analizamos, antes, en el 2000, en realidad la cantidad de estudiantes que existían eran 400.000 estudiantes de educación superior. Hoy en día hay casi 2 millones de estudiantes de educación superior. O sea, se ha permitido el acceso. Entonces siempre hemos hablado, desde el punto de vista constitucional, del acceso, pero no de las garantías, ni tampoco del derecho. Y eso te involucra un grave problema desde el punto de vista de esta perspectiva del modelo. Porque hemos entregado, Juan Francisco, todo al mercado. Tenemos un inconveniente en ese segmento, en el cual hoy día se transforma en una oportunidad, porque tenemos derechos que son básicos. Entonces, el modelo responde a este pensamiento político. Políticamente tenemos que pensar cuáles son las prioridades que existen, por ejemplo, en Chile. Cuando nosotros hablamos entonces, por ejemplo, como en España se dice, hay cosas que son prioritarias y otras que no. Cuando tú te vas de turismo, tú efectivamente te pagas y puedes pagar un 23% de IVA, pero los medicamentos son elementos prioritarios de la sociedad, de tal manera que paga un 3%. O sea, quiere decir que hay una mirada política que sustenta este modelo económico, Juan Francisco. Y esa mirada política tiene que ver precisamente con los albores de la dictadura, cuando se plantea en ese momento que el mercado soluciona todo. No te preocupes si el mercado espontáneamente resuelve la diferencia que pueden haber. Claro, en un mercado competitivo, en Chile prácticamente no hay competencia en muchos de los lugares donde estamos hablando, y donde además se permitió que aquellas cosas que siempre fueron públicas y siguen siendo públicas en todos los países, el sector privado se entrometiera, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la educación y por ejemplo en la previsión. Sí. Yo tengo dos casos recientes. Yo fui a visitar a mi hermano hace poco tiempo, que vive en Francia hace
muchos años. Y entonces compartíamos información. Oye, me dice, me descubrieron la misma enfermedad que tienes tú, que somos hipertensos. Hay una edad en que uno se pone hipertenso. Le dije yo, qué bien, ¿y qué remedio tiene? Me dice y me lo muestra el mismo que tomo yo acá. ¿Y cuánto te cuesta a ti? Le dije yo. A mí me dice, aquí me sale 2 euros. O sea, 1.600 pesos. A mí me cuesta 28.000. Exactamente el mismo remedio, claro, de la misma farmacéutica. Y allá se lo dan gratis y él pide una hora, se lo dan al día siguiente. Es decir, hay un Estado capitalista que tiene la salud como en un modelo público de protección social. Segundo ejemplo, me encontré con mi amigo Roberto Lara, que es dueño de un hotel acá, y lo vi bastante mejor. Él tenía que operarse, tenía que hacerse un trasplante de hígado, no tenía alternativa. Y se logró trasplantar en realidad de una forma distinta. Su hijo le donó la mitad del hígado o algo así, y hoy día anda caminando impecable. Me dice, ya no uso insulina, me dice, es un cambio dramático. Él estaba en el lugar 1600 de la lista de espera del sistema público. Como fue su hijo el que le donó, se operó en la Universidad Católica. Costo de la operación que tuvo que pagar él, 180 millones de pesos. ¿Qué chileno normal de este país podría pagarse una operación? Yo creo que la inmensa mayoría no lo podría pagar y estarían muertos. En un estado de bienestar como con los que te digo, sí, mi hermano me decía que allá sí los operan y es gratuito y no te colocan en lista de espera. Bueno, allá el tema de la donación de órganos es obligatoria, es decir, ahí no es que los familiares puedan intervenir, entonces hay otras cosas. Pero ahí hay 2 ejemplos nomás. Pero pareciera ser que en esta, Andrea, en esta lista de descontento frente a un modelo político, económico, social, también hay prioridades, y pareciera ser que hay un consenso en que la salud es un tema indiscutido y transversal. Las pensiones. Y el tema de nuestros adultos mayores, más allá de la pensión, de la calidad de vida de nuestro adulto mayor, ahí también pareciera ver que hay un consenso. Porque también yo aquí veo que, si es cierto, el modelo ha generado concentración de riqueza, también como país creo que hay una inequidad o una injusticia en el trato que le ha dado el Estado de Chile, en la nación, a una persona adulto mayor de hoy día, a una persona que tiene hoy día 20, 25 años. ¿Me explico? Hoy día hay familias que probablemente postulan a vivienda social y le entrega esa vivienda social, y hay adultos mayores que el Estado nunca le entregó una vivienda social, a lo más un terreno, y que después ellos tuvieron que construir, y hoy día además también tienen una mala calidad de vida. Entonces la pregunta es como que hay chilenos que a lo largo de toda su vida han tenido que luchar contra la vida, por decirlo así, sacrificarse, trabajar, construir lo suyo, y hay chilenos hoy día que el Estado también le ha dado mejores herramientas. Entonces también ahí hay una disparidad en términos de inequidad. Entonces, ¿por dónde? Porque en este pliego, como tú mencionaste, la cuenta saldría súper cara, pero tenemos que entrar a focalizar. Desde tu sector, ¿están ligados a estas mismas demandas? Porque aquí hay que decir que esto no es una demanda de la izquierda, ni del centro, ni de un sector en particular, es una demanda transversal. Ciudadana. Y es súper bueno evitar las caricaturas, porque tú hablaste de Francia, que es capitalista. Esto no es entre dos modelos, uno de la Unión Soviética, del totalitarismo y comunismo, de un modelo completamente donde económico, como ejemplo en Estados Unidos, donde en esa área, por ejemplo, en el área de la salud, allí no hay salud pública, ahí hay seguros, y cada persona tiene que contratar su seguro de salud. Pero hay competencia. Pero hay, tiene otro elemento. Y hay una visión política. Y los impuestos son mucho más altos. Sí. Andrea, ¿cuál es la pregunta? En el fondo, en tu sector, ¿cómo ven esto? ¿Este es un problema? Porque a rato en la derecha del sector medio atrincherado, creyendo que esto es una cuestión de la izquierda que nos quiso joder nuestro programa de gobierno, y la verdad es que aquí, tú lo dijiste, esto es una demanda histórica. Sí, todavía efectivamente, como tú bien dices, bueno, y agradezco la forma en que la planteas, porque en el fondo es eso, está siendo sumamente objetivo y como has ido al hueso de la problemática. Efectivamente, todavía existe cierto sector dentro de Chile Vamos que está en esa trinchera de que esto es un tema que es más político y empezó como político. Yo siento que sí se ha politizado un poco, pero por los mismos
liderazgos que ha querido tener ciertas figuras que el día de hoy además están siendo funadas. Entonces finalmente entendemos de que ya no es político, es netamente social, y volvemos a lo mismo, a la mala distribución. Yo siento de que nuestro presidente efectivamente ha escuchado, pero todavía falta un poquito más respecto a lo que las personas, la ciudadanía está pidiendo. Bueno, está mi hija acá por sí, si no te acaso. preocupes. Siento de que efectivamente nosotros queremos avanzar, por lo menos Renovación Nacional es lo que ha estado pidiendo, porque hace mucho tiempo ya que nos instauraron nosotros como el partido de la clase media. Muchas de las personas que militan mi partido son personas que están conectadas, y a raíz de lo mismo es que nosotros siempre hemos hecho llegar estas solicitudes en el fondo de la gente, de la calle, hacia nuestro presidente nacional, y él también así lo ha hecho dentro de su trabajo como parlamentario, pero entendemos de que falta mucho en realidad, no es que falte poco, falta mucho por entender y falta mucho por escuchar, porque siento de que hoy en día todo el mundo está tratando de, ya, tengo este problema, vamos, pero también tiene que existir un orden, y dentro de ese orden acercarnos a la realidad, bajar en un poquito de la esfera en que están muchas personas políticas de todos los sectores, no solamente de Chile Vamos, conectarse un poco más y entender de que el tema netamente está en la mala distribución, en las prioridades, como bien dices tú, Juan Luis. Las prioridades son las que aquí deben cambiar, y todos sabemos que es educación, que es salud, que es el tema de los adultos mayores, que esto viene hace muchísimos años, pero nadie entiende cómo es que, si bien hace muchos años y siempre se ha estado reclamando, no se ha mejorado, no ha sido prioridad para ningún gobierno este tema. El presidente Piñera, desde que asumió este mandato el año pasado, ha puesto ciertos focos, también impulsados por ciertos parlamentarios, ciertos ministros que le han pedido que se prioricen, y bien sabemos que existe dentro de la agenda un realce o mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, como tú bien mencionabas, también de los niños y niñas, que en el fondo en este momento son como las personas que están más vulneradas dentro de nuestro sistema, pero no ha sido suficiente, y creo que también amerita como una responsabilidad de toda la clase política, si no es solamente de este gobierno, porque los temas en agenda han estado, pero bien sabemos que para aprobar ciertos proyectos se necesita una votación, se necesita de una unión en el Congreso, y eso es lo que no se había dado hasta ahora, que ahora están como todos apurados, pero también se ve o queda la sensación de que están todos apurados porque en el fondo no quieren quedar mal ellos como personaje político. Es que yo creo que están haciendo lo que esperábamos que se hiciera hace mucho rato. O sea, yo creo que ahí no es ni para darle una medalla ni un premio, exacto, ni tampoco es para condenarlo, no son así de que se está subiendo arriba de la micro. Están haciendo lo que corresponde, porque ahí hay que decir que algunas críticas han sido que esto fue una cocina. O sea, perdónenme, pero el Parlamento, que se elige a las personas para que parlamente, para que dialoguen, casi en transmisión de reality, lo que se está discutiendo, eso no es una cocina. Sí, no es la cocina de nadie. Las críticas apuntan en otro sentido. Yo quiero valorar efectivamente este acuerdo constitucional. Me quiero trasladar a la época en que hubo que votar en la consulta nacional entre si seguía Pinochet o no seguía Pinochet. Y tú sabes que la discusión que había en los partidos de izquierda, que en esa época éramos mayoría, era, vamos a presentarnos a esto va a ser un show, esto está perdido, no van a haber registros electorales, los partidos políticos están prohibidos, hace 17 años que estamos en dictadura, no tenemos ni una posibilidad de ganar, esto va a estar totalmente manejado. Poco a poco la gente en el mundo popular dice, oye, pero ¿y si lo intentamos? ¿Y si damos el paso? ¿Y si jugamos total? ¿Qué perdemos? Si ya lo perdimos todo. Y poco a poco fue tomando fuerza esta idea de presentarse a estos comicios. Yo me acuerdo que en la oportunidad nosotros inclusive inventamos un partido que se llamaba el Partido País, Partido Amplio de Izquierda Socialista, para poder incorporarnos a ese partido que sí iba a estar autorizado, porque el nuestro estaba proscrito. Y nos presentamos los socialistas, pero además toda la ciudadanía, y derrotamos al dictador más oprobioso que ha tenido Latinoamérica y probablemente del mundo en los últimos años, en su propia cancha. Entonces,
cuando alguien dice, no, esto está cocinado, si esta cuestión va a ser hacerle el show a los mismos de siempre, yo digo, bueno, pero es una gran oportunidad, en primer lugar, porque efectivamente las cosas que se han acordado son sustantivamente mejores que las que se pensaba que iban a ocurrir. Hasta su momento hablamos de reforma en la Constitución. Claro. ¿Te fijas? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo. Sí, falta un elemento, que efectivamente es la incorporación del mundo popular, que está organizado en la Junta de Vecinos, que está en las organizaciones sociales, y que hoy día no tuvo ese espacio. Pero bueno, mira, nosotros los socialistas ya acordamos hacer una cuestión. Por ejemplo, en tanto vamos a intentar que cuando se envíe la ley, sí esté incorporado la posibilidad que se presenten los independientes y las organizaciones sociales. Pero mientras tanto adoptamos un criterio. Nosotros vamos a presentar candidatos paritarios, es decir, mitad hombres y mitad mujeres. Y en segundo lugar vamos a asegurar la representación del mundo, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios y también de las organizaciones sociales, porque tenemos presencia en la CUT, en la ANEF, en muchos lugares. Entonces, los partidos empiezan a dar el ejemplo y vayamos avanzando. Esta es una gran oportunidad que tenemos para efectivamente colocar cambios importantes, por más que haya gente que no lo cree. A mí me da mucha lata esto que le ha pasado al diputado Boris, con el cual no tengo muchos elementos de... Pero yo creo que él hizo lo que le corresponde hacer un diputado de la República, que es representar a la ciudadanía, es decir, hacer política. Claramente. Y pagando el costo que está pagando. Yo he visto las redes sociales cómo lo han... Yo no lo digo martirizado porque sería un exceso, pero es un sojuzgamiento. Bueno, lo que decía Humberto Eco, porque las redes sociales están llenas de esos elementos, ¿no es cierto?, que llegan a los bares a insultar y después se van. Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque efectivamente, y qué bueno que lo hagas también desde la visión de tu partido, porque efectivamente este hecho de llamar a un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida es la mejor representación de que estamos en una democracia y que existe una participación y que la gente también lo está pidiendo y se ha respetado la voluntad de los ciudadanos. Es muy importante eso, y me gusta el tema de la paridad. Siento que eso debería haber estado... Yo creo que es un exceso, pero bueno, ya. No, ya, hasta ahí estaba todo lindo. Oye, pero mira, ¿sabes lo que yo creo? Que siempre ha surgido el aspecto que hemos dejado claramente. En la Constitución del 80 dejamos fuera totalmente a la sociedad civil y nunca se ha incorporado dentro incluso de las políticas públicas por parte del Estado. A modo de esto, totalmente un ejemplo. Cuando nosotros vemos las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, todas son políticas en las cuales yo te entrego algo para que tú lo realices, ¿cierto? Se ha pensado durante mucho tiempo este aspecto. Pero, por ejemplo, en el ámbito de mis trabajos de investigación, yo me pregunto, en realidad ¿la pobreza se elimina a través de elementos de emprendimiento? Claramente que no. Todos mis resultados muestran que no es suficiente. De tal manera que nosotros insistimos en algún momento, tanto de las políticas del gobierno, de cualquier coalición, en instaurar el modelo en el cual yo te entrego algo y de ese algo te sirve, por ejemplo, y yo siento que te va a servir para alguna situación. Pero resulta que ¿qué es lo que ocurre con los elementos de la sociedad civil, Juan Francisco? O sea, quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, en la actualidad, Arebol, ¿cierto?, Jacinto Bocco y una serie de aspectos que forman parte de esta sociedad civil totalmente postergada. ¿Qué involucra esta situación? Que nos encontramos, por ejemplo, que una de las obligaciones que tienen, por ejemplo, los grupos de voluntariado es ir a pedir, de cierta manera, limosna a la intendencia para poder comprar pañales. Claro. Hemos normalizado, por ejemplo, la Teletón. Hemos normalizado, por ejemplo, las jornadas del niño, pero son elementos de limosna, porque el Estado, de cierta manera, no se ha hecho cargo más allá de entregarle, porque no puede, porque si tú te fijas, el centro de rehabilitación como tal, tengo entendido que se lo entregaron en comodato, ¿cierto? Claro. A una gran cantidad de años, me imagino que tal vez son 100 años, pero que sin embargo no es propio de la organización, porque estas organizaciones de base, estas organizaciones civiles han sido postergadas de este modelo. O sea, ¿cómo no van a estar en una rebeldía profunda, ¿cierto?, si nunca ha sido incorporado? Si yo he visto cómo las señoras tienen que ir a pedirle por favor tal vez a un intendente, y dependiendo de la voluntad del intendente te entregó recursos para que compres pañales o medicamentos. Nos encontramos con esas situaciones. Sí, en ese sentido yo diría que en el debate en el que estamos pareciera ser que el problema no solo se resuelve con la Constitución, cambio de la Constitución, no solo se resuelve con una agenda social, sino que también hay dos elementos que tienen que ver para generar las condiciones mínimas para un nuevo comienzo. Y las otras dos condiciones, a mi modo de ver, tienen que ver con una reforma del Estado, que tiene que ver con lo que tú hablas, una reforma del Estado, donde el Estado ya deje de mirar, como bien señalas tú, que la pobreza es vía
proyectos de emprendimiento de FOSI, Cercotec, sino que la pobreza es multidimensional, por lo tanto no solo te sirve entregarle un fondo al año, si no viene con acompañamiento, y también no viene con que hay personas que no todos nacen buenos para los negocios, hay otras personas que son buenas para producir, para crear, pero no necesariamente para comercializar, por ejemplo. O también problemas en términos de asignación y focalización de los recursos y de gasto público. Pero también la otra pata tiene que ver con esta sensación de impunidad, que también es parte del descontento, cuando tú ves que hay justicia de distinto dependiendo del bolsillo, así como para poder operarse en una situación crónica, como también de repente hay delitos económicos que en realidad la pena son un chiste, y un mal chiste, pues, claro, versus otras sanciones que son extremadamente duras. Entonces también hay una asimetría. Goldborn acaba de ser amnistiado, yo diría, no sé cuál es la palabra. En el fondo tuvo 300 millones con boleta ideológicamente falsa, tuvo que pagar 11 y listo, quedó ya como sin ningún problema. Entonces es necesario además modificar el ámbito legal, porque hablábamos de Estados Unidos. En Estados Unidos la Comisión Antimonopolio o la de colusión, yo creo que los casos de Chile, de las farmacias, de los pollos, hubiesen estado presos esos gerentes que estuvieron. Ni siquiera se pueden juntar entre ellos a tomarse un café. O sea, es sumamente estricta esas leyes, Juan Francisco. Entonces, yo creo que es momento de no solo quedarnos en el cambio de la Constitución, la agenda social importante, pero también esos otros dos elementos son necesarios en este nuevo comienzo, porque si no, si mantenemos una justicia que en realidad garantiza la impunidad dependiendo del tipo de delito, dependiendo de dónde viene, si tenemos un Estado que en realidad también es bien desigual a la hora de distribuir y focalizar a veces recursos desde el punto de vista territorial, entonces son elementos que deben estar en esta discusión. En esta discusión ahora. Claro. Pero hoy día la urgencia, y ahí un poco lo que decía Eduardo, ¿quién conduce esto? En realidad esto no hay dirigentes políticos que digas tú, nos ordenamos detrás de este dirigente y lo que él va a acordar, esto se va a venir abajo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos y es bueno que exista esta revisión permanente. Por cierto, eso no justifica la violencia que hemos visto en la última hora y cada cierto tiempo, pero yo creo que sería un error volver a delegar en los nuevos constituyentes o en un nuevo parlamento o en las nuevas autoridades, si nos olvidamos y como que ya cada 4 años volvemos a elegir, y ahí nos preocupamos un poco. Entonces requiere ahí también un elemento de discernimiento en términos mayoritarios del tipo de sociedad que estamos construyendo. Y ahí yo no sé, en los minutos que nos quedan, cuáles pudiesen ser para aportar en el debate. Yo creo que de aquí a abril necesitamos que las familias discutan esto, que se converse, que se dialoga. ¿Cuáles son los elementos que ustedes piensan que podríamos tratar de desarrollar entre todos para llegar a abril con una mejor información y con más claridad de lo que se va a votar o lo que se va a jugar en esa elección de abril? Breve voy a hacer. En las dos cosas. En el tema de la violencia, yo creo que es fundamental que Carabineros de Chile, que tiene la tuición de esta salida a la calle, obviamente las autoridades políticas, reflexionen sobre lo que están haciendo, porque hoy día pasó Carabineros de Chile de ser una de las instituciones más valoradas en la sociedad a ser una de las más odiadas. Sí. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque sus mandos no han tenido la capacidad, ¿no es cierto?, para incidir. 200 personas que han tenido más 200 y tantas, ¿no es cierto?, problemas visuales, ¿no es cierto?, que han perdido un ojo y hasta 2 en algunos casos. No es algo casual, no es algo. El general no puede salir a decir es que no tenía idea que los balines dan con acero o que tenían metales. O sea, esa cuestión es impensada en cualquier otro país del mundo. Por supuesto que también ha existido la contrarrespuesta de la violencia contra Carabineros, pero es menor en comparación a todo el accionar represivo que ha tenido el Estado de Chile contra las protestas. Por más que traten de mostrar de repente que a un par de carabineros lastimosamente se les tiró una bomba molotov o que hubo un asedio los carabineros son mandatados para esto por la ley, van preparados para eso, con uniformes especiales, con equipamiento, con equipos, con una serie de elementos disuasivos, y por lo tanto no es comparable, no es simétrico tratar de la misma forma a una persona que protesta a un carabinero. Y la verdad es que la cantidad de evidencias que hay es abrumadora de que en Chile existe institucionalmente probablemente una idea de
romper el tema de las protestas a través de la represión y a través de la coerción de los manifestantes. Lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino hay ningún organismo internacional ni nacional que nos haya dicho que en Chile se están violando los derechos humanos, y lo está haciendo el Estado mucho más que al revés. Eso, quiero aclarar algo respecto a lo que está señalando mi querido amigo, que si bien es cierto ya se vislumbró el informe que hizo la Amnistía y la Comisión de los Derechos Humanos, donde se dice que 200 personas han perdido la visión, claramente que aunque sea uno, 200, el número es el hecho, que no debería ocurrir, no debería ser ninguno, pero no han sido 200 personas, han sido solo 7, de las cuales solo una ha perdido la visión. Es terrible igual, no quiero justificar eso, pero 200 daños de las cuales se han clasificado el leve menos leve, y no existe una violencia sistemática de los derechos humanos. Eso fue como parte del informe que se ha llevado, sistemática de... No, te estoy señalando lo que ese tema va a venir en discusión probablemente. Y en los segundos, para aclarar, porque como que la información se queda en alguna... En el tema político es evidentemente necesario inmediatamente que lo que se haga ahora tenga que ver con el aterrizaje social, es decir, tenemos que preocuparnos de la AFP, tenemos que preocuparnos de entregarle solución a la gente más precarizada de este país. Juan Luis, la academia, ¿qué es lo que...? Lo que se viene en abril es en realidad el apoyo desde el punto de vista académico, que es muy importante generar efectivamente tal vez algunas redes, algunos elementos que sienten la base para la incorporación de la sociedad civil. Hoy día tenemos muchos académicos, universidades que están totalmente apartadas de la discusión, siendo que en realidad no podemos actuar. Tienen que abrir sus puertas, Entonces hay una gran cantidad de instituciones formadas, trabajadas, institucionalidades, que en realidad tienen que generar ese aporte para que en abril tengamos algo que sea democrático y sustancial para el desarrollo. Gracias, Juan Luis, gracias por tu participación. Gracias, sí. Eduardo, Andreita ahí con su hija. Aprovechar un saludo, que su sueño era venir a la televisión. 3 añitos, ¿no? 3. Sí. Bueno, con una futura panelista nos estamos despidiendo de Pauta Semanal. Hasta la próxima, estimados amigos y amigas. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participen.